Buenas noches, soy Tomás Guevara, y este es el canal Reescribiendo la Realidad. Acompáñanos en la búsqueda del sentido de la vida suscribiéndote ahora. En el episodio de hoy, número 109, voy a explicar el significado de la vida, pero primero déjame decirte qué es la filosofía. La filosofía, derivada del término griego filosofia, que significa amor a la sabiduría, implica la consideración racional, abstracta y metódica de la realidad como un todo o dimensiones fundamentales de la existencia y la experiencia humanas. Estos son algunos aspectos clave de su propósito. Buscando el conocimiento y la comprensión. La filosofía tiene como objetivo el conocimiento y la comprensión. Profundiza en preguntas profundas sobre la existencia, la verdad, la moralidad y la naturaleza de la realidad. Al examinar los conceptos y el razonamiento, la filosofía busca descubrir ideas más profundas, explorando cuestiones fundamentales. Los filósofos abordan tanto cuestiones abstractas como concretas. Estos incluyen indagaciones sobre la verdad, la justicia, el valor y el conocimiento. La filosofía explora los esfuerzos de los pensadores del pasado y cultiva nuestra capacidad de razonar sobre nuestro propio pensamiento. Investigando la realidad y la experiencia humana. La investigación filosófica abarca varios campos, como la ética, la metafísica y la epistemología. Examina la naturaleza de la realidad, los límites del conocimiento humano y los fundamentos de los principios éticos. Cultivando el pensamiento crítico. La filosofía fomenta el pensamiento crítico, el cuestionamiento de suposiciones y la evaluación de argumentos. Al comprometerse con ideas filosóficas, los individuos desarrollan su capacidad para razonar y analizar problemas complejos. En esencia, la filosofía sirve como un puente entre la curiosidad, la razón y la sabiduría, invitándonos a explorar las preguntas más profundas de la vida y buscar significado más allá de la superficie de la existencia. Ahora, exploremos las perspectivas de varios filósofos, incluido Platón, sobre el significado de la vida. Alegoría de la caverna de Platón. En la famosa alegoría de Platón, los individuos están encadenados en una cueva oscura, frente a una pared. Solo perciben las sombras proyectadas por los objetos que tienen detrás. Un prisionero escapa, descubre el verdadero mundo exterior y regresa para iluminar a los demás. Platón sugiere que nuestra realidad cotidiana es como la caverna, y que el verdadero conocimiento se encuentra más allá de la percepción sensorial. La búsqueda de sentido implica trascender las ilusiones y buscar verdades más elevadas. Eudaimonía de Aristóteles. Aristóteles creía que el propósito de la vida es la eudaimonía, a menudo traducida como florecimiento o bienestar. Implica vivir de acuerdo con nuestras virtudes potenciales únicas y alcanzar la excelencia. La eudaimonía surge de las acciones virtuosas, las búsquedas intelectuales y las relaciones armoniosas. No es simplemente placer o hedonismo, sino una satisfacción más profunda. Epicuro y el hedonismo. Epicuro, un hedonista, argumentó que el significado de la vida radica en maximizar el placer y minimizar el dolor. Sin embargo, enfatizó los placeres intelectuales, como la amistad y el conocimiento, por encima de los físicos. Para Epicuro, la tranquilidad, la ataraxia, es el resultado de comprender los procesos naturales y liberarse de los miedos irracionales. Estoicismo y aceptación.
Estoicos como Séneca y Epicteto creían en aceptar las circunstancias de la vida, independientemente de los acontecimientos externos. Hacían hincapié en la virtud, la tranquilidad interior y la vida de acuerdo con la naturaleza. Según el estoicismo, el significado surge de nuestra respuesta a la vida, no de las condiciones externas. La voluntad de poder de Nietzsche. Friedrich Nietzsche desafió los puntos de vista tradicionales. Creía que el sentido de la vida se crea a sí mismo a través de la voluntad de poder. Nietzsche alentó a aceptar los desafíos de la vida, superar la adversidad y crear nuestros propios valores. Camus y el absurdo. Albert Camus exploró el concepto de lo absurdo, la tensión entre nuestro deseo de sentido y el universo indiferente. Camus sugirió que debemos rebelarnos contra el absurdo, crear nuestro propio significado y encontrar alegría en la lucha misma. Como he estado diciendo, durante los últimos 50 años he leído probablemente más de 3.000 libros, lo cual no es una exageración, son unos 60 libros por año. Obviamente, durante 2005 a 2018, leí un mínimo de 2 libros por semana, lo que equivale a unos 1.352 libros en solo 13 años. Ahora que tengo 71 años y toda la experiencia adquirida en los últimos 65 años, realmente puedo decir que todos los filósofos y psicólogos, si bien incluyen sus propias verdades, que son sus creencias, estas están bastante distorsionadas, lo que me lleva a concluir que estaban y están equivocados. El sentido de la vida es experimentar lo que creamos, y creamos nuestra propia realidad para experimentar todo lo que podemos experimentar. Es una motivación sin fin que sigue el propósito de la conciencia misma, que es crear continuamente en una evolución sin fin. Para experimentar la vida, debemos crear todo tipo de experiencias, como la felicidad, la tristeza, el sufrimiento, la rabia, el amor, el romance, los celos, la envidia, lo que llamamos locura y, por supuesto, las enfermedades. Además, experimentar varias razas, 2 géneros y 3 orientaciones, como lo expliqué en el episodio 10. Por eso hemos creado guerras, epidemias y desastres, todo con el propósito de la experiencia. No soy fanático ni seguidor de la Biblia, pero en las religiones, en las ciencias como la psicología y en la filosofía, la mayoría de estas creencias se basan en verdades. Por ejemplo, en la Biblia se dice que somos dioses, y esto se le atribuye a Jesús, ver Juan 10:34, y esto es una verdad. Ahora, pongámonos en los zapatos de un supuesto Dios. Como somos seres de luz o energía, nuestra intención para experimentar los elementos de esta dimensión, que están basados en las emociones y la sexualidad, solo lo podemos lograr teniendo un cuerpo físico, ya que como seres de luz no tenemos emociones, no tenemos género y tampoco relaciones físicas, y por supuesto necesitaremos un lugar físico para comenzar nuestras experiencias. Ahora, para la pureza de las experiencias, necesitamos olvidar que somos dioses. Es ridículo creer que todo comenzó con una sola partícula que explotó, creando un Big Bang, y a partir de este Big Bang, todo comenzó, incluyendo el surgimiento de la conciencia. En primer lugar, ¿cómo se creó esta primera partícula? Si no había materia al principio, tampoco había tiempo y tampoco existía la luz. Es por eso por lo que se ha aceptado la creencia religiosa, que un Dios creó todo, y hemos asumido que este Dios era un ser consciente, un ser de luz y energía. Esto,
literalmente, era casi cierto. Siguiendo este análisis, debemos asumir que la conciencia ya existía, y esto también es cierto. El único error aquí fue asumir que Dios era un ser, y no lo es. Dios puede ser un buen ejemplo de lo que es la conciencia universal. Pero no es una descripción exacta de lo que es la conciencia. La conciencia lo es todo, siempre lo ha sido y siempre lo será. Somos el elemento principal de la conciencia, somos esencias y nosotros, usando los eslabones de la conciencia, hemos creado todo lo que existe en todas las áreas de la conciencia, que son infinitas. En relación a nuestra dimensión, la creamos y lo hicimos creando el espacio y el tiempo. El tiempo está hecho de vínculos de la conciencia, y evolucionó en una dimensión en sí mismo y es simultáneo. En otras dimensiones, el tiempo se comporta de manera diferente, siguiendo nuestros deseos e intenciones. Al principio la conciencia se fragmentó en 9 esencias y crearon nuestro universo, lo expliqué en los episodios 2, 4 y 9. También puedes encontrar más información en los libros que publiqué en Amazon, fueron publicados bajo mi nombre Tomás Guevara Calderón. Esta noche, analizaremos probabilidades y la selectividad, que es, en realidad, una acción altamente refinada y desarrollada que incorporamos dentro del enfoque físico. Hemos creado, dentro de nuestra expresión objetiva, una selectividad altamente creativa y también motivada dentro de las probabilidades que nos permitimos. Esta fue una acción, a nuestra manera de pensar actualmente, que fue acordada hace mucho tiempo dentro de nuestra historia. Esta noche incorporaré información sobre los videntes, la familia de esencias que expliqué en el episodio 9. Con el propósito de explicar las probabilidades y cómo hemos elegido incorporar nuestra selectividad en las probabilidades del presente. Les he dicho muchas veces que nuestras creencias religiosas y las teorías darwinianas son, en realidad, incorrectas en cuanto a nuestras creaciones de la realidad dentro de esta dimensión. No hay progresión de la evolución dentro de ninguna especie, como nuestra ciencia piensa en sus teorías. Ha habido experimentación dentro de cada especie que hemos manifestado físicamente. En esto, el ser humano también ha experimentado con diferentes tipos de conciencia, todas estas también son probabilidades. Dentro de nuestros acuerdos, hemos elegido lo que ahora consideramos la selectividad de probabilidades que estamos creando actualmente. Les he hablado acerca de los estanques o pozos de conciencia, como una idea para entender las áreas de la conciencia, que también podemos ver como especies de conciencia dentro de esta dimensión física y dentro de la experimentación de nuestra especie, aunque todas las especies, todas las que vemos como organismos vivos en nuestro planeta, han experimentado con su especie, desarrollando la expresión más eficiente hasta este momento. Este es el verdadero libre albedrío. Esto no quiere decir que no podamos progresar más en nuestra creación de cada especie individual, porque lo hacemos y continuaremos haciéndolo, porque estamos siempre dentro de un estado continuo de devenir, como he dicho anteriormente. Por lo tanto, no hay estancamiento o no movimiento estático dentro de la conciencia. Dentro de la idea de estos estanques o pozos de conciencia y yo probables, hemos creado una línea, por así decirlo, de selectividad dentro de las probabilidades. Esto se extiende mucho más allá de nuestras expresiones individuales, porque también lo creamos colectivamente, es decir, en masa, y lo hemos creado a lo largo de nuestra historia. Los videntes son lo que podríamos ver como caminantes de los sueños, como hemos expresado anteriormente.
Si estamos pensando dentro de términos físicos y dentro de nuestro elemento tiempo, podemos pensar que estas esencias comenzaron nuestra expresión física, aunque recuerden, estos son términos figurativos, porque no hay principio, pero para los propósitos de entendimiento estaremos incorporando nuestras ideas de nuestro elemento tiempo, y por lo tanto hablando dentro de sus límites. Podemos ver, temporalmente, un comienzo de nuestros videntes, esencias que no se manifiestan del todo físicamente. Estas esencias, dentro de esta familia particular de Sumafi, empezaron con los experimentos dentro de la conciencia para manifestarnos físicamente, como lo hicieron todas las demás familias dentro de sus respectivos equivalentes a los videntes. No vamos a incorporar esta noche una discusión de todos los demás representantes de la familia de esencias, porque esto lo expliqué en el episodio número 9 y en mis 3 libros publicados en Amazon. Incorporaremos solo a los videntes. Podemos visualizar estas esencias dentro de un estado de parpadear hacia adentro y hacia afuera, como lo hacemos todos nosotros, pero sabiendo y reconociendo su propio parpadeo hacia adentro y hacia afuera. Por lo tanto, no dirigen su atención de manera tan singular y selectiva, como lo hacemos nosotros al estar enfocados físicamente. Su conciencia era y sigue siendo muy amplia dentro de su enfoque físico parcial. Si estuviéramos imaginando a estos videntes físicamente, podríamos imaginarlos como físicamente translúcidos. Ese es el origen de las historias sobre ángeles y otros dioses mitológicos. Esto puede darnos una imagen para tener una idea más realista de estas esencias, que actualmente no vemos como reales. La intención de estas esencias era experimentar con eficiencia en las manifestaciones físicas. Por lo tanto, nuestros científicos pueden ver actualmente lo que ellos piensan como evolución, porque pueden descubrir restos de enfoques o vidas experimentales que no fueron continuados. Al no tener ninguna explicación para estos restos, o lo que ellos ven como remanentes, desarrollaron las teorías de progresión y evolución. En realidad, hubo una gran experimentación dentro de las diferentes razas que creamos al principio. Dentro de la experimentación de los videntes, creamos cuerpos como una fusión entre animales y la forma humana. Estos experimentos no fueron eficientes. Por lo tanto, no se continuaron. Algunas experimentaciones continuaron durante periodos relativamente extensos de tiempo, por razones de experiencia. Dentro de la experimentación de lo que actualmente vemos como el hombre primitivo, los videntes dirigieron la conciencia dentro de la manifestación física en la creación de estos seres humanos primitivos. En nuestra vista actual, eran más simiescos de lo que nos vemos a nosotros mismos en la actualidad. No eran primates. Eran expresiones primarias del ser humano, dentro de una experimentación selectiva combinando la conciencia animal y la expresión humana, por lo tanto, creando un tipo específico de enfoque. Cada creación de cada criatura, a la que también estamos enfocados físicamente, tiene su propia selectividad y dirección de probabilidades dentro de la conciencia. Ahora, dentro de los pozos o estanques de conciencia, estas expresiones pueden ser compartidas. En las experimentaciones iniciales de los videntes, se experimentó con fusiones físicas. Esto no se acordó para continuar, ya que la experimentación se implementó para desarrollar la conciencia y permitir el intercambio dentro de grupos de expresiones conscientes. Por eso podemos intercambiar, dentro de la conciencia, elementos de nuestras expresiones con otras manifestaciones enfocadas físicamente.
También pueden intercambiar sus experiencias e información con nosotros, pero dentro de cada manifestación, la expresión objetiva, lo que vemos externamente, nos parecerá diferente de su realidad. Sin embargo, la información puede ser compartida entre especies, y como se manifiesta objetivamente dentro de una especie, esto puede ser visto como una expresión de instinto. Dentro de otra especie, esto puede ser visto como una expresión del proceso de pensamiento, o dentro de otra expresión, puede verse como una respuesta condicionada. Son solo diferentes expresiones, objetivamente reorganizadas a través de la conciencia, para adaptarse a la selectividad del enfoque individual. Nosotros, dentro de nuestras expresiones, seleccionamos ciertos tipos de probabilidades. Nosotros lo vemos todo en términos de todo o nada, o blanco o negro. Cuando estamos hablando de la esencia, interpretamos que la esencia se manifiesta dentro de los enfoques, en cada periodo de tiempo dentro de nuestra historia y futuro. Pero esto no es del todo correcto. No lo es, porque nosotros también, al enfocarnos físicamente, incorporamos la selectividad. Es aquí donde nuestra selectividad en las probabilidades se extiende más allá de lo que actualmente reconocemos. Cada enfoque o vida, como he dicho, incorpora su propia línea, por así decirlo, de probabilidades. Nuestra esencia se involucra en su propia selectividad en cuanto a sus enfoques. Por lo tanto, independientemente de que todo el tiempo sea simultáneo, no elegimos, dentro de la esencia, incorporar una manifestación física dentro de cada periodo de tiempo lineal de nuestro planeta. Pero la probabilidad está abierta para nosotros. Es posible que no elijamos ejercer esta probabilidad. Porque como he dicho anteriormente, no es eficiente estar manifestándose en cada momento del tiempo. Por lo tanto, incorporamos aspectos y contrapartes para estar experimentando también, y estos no constituyen enfoques de nuestra esencia propiamente, sino una cooperación con otras esencias. Elegimos, dentro de la esencia, enfocarnos físicamente solo en las áreas de tiempo que queremos experimentar. Con el propósito, por así decirlo, de incorporar toda la experiencia física y emocional, la esencia elige por su parte las probabilidades de incorporar contrapartes. Por lo tanto, en un sentido no se manifiestan enfoques en cada elemento temporal, aunque en otro sentido hay manifestaciones, porque estos también son elementos de la esencia, porque todos estamos conectados. Los individuos que son atraídos a este canal actualmente han elegido manifestarse en este cambio de conciencia que estamos experimentando o han elegido incorporar la acción de transición antes de la desconexión del enfoque físico, es decir, antes de morir. Aquellos que eligen la remanifestación pueden incorporar una ligera confusión, pensando que ya se han manifestado dentro del cambio, pero lo harán en el futuro. Por lo tanto, no es necesario incorporar información de lo que vemos como antes del cambio de conciencia. En realidad, como el tiempo es simultáneo, obtenemos información del pasado, del futuro y del presente y de todos los elementos temporales dentro de todos los enfoques. Por lo tanto, la información que incorporamos es beneficiosa para lo que consideramos enfoques futuros. También, algunos de estos individuos no están actualmente enfocados físicamente dentro de la acción de los comienzos de nuestro cambio. La elección, dentro de las probabilidades, es lo que vemos como futuro, y estas esencias se fragmentarán ahora para remanifestarse. Repito, esto no es reencarnación. Permítanme ser más específico. Todos estamos manifestados ahora.
El cambio es en el presente, e involucra la agonía inicial de esta acción, pero como ustedes son conscientes, no todos estamos dentro de la acción final del cambio que será aproximadamente en el año 2075, por así decirlo. Esto se debe entender como que ocurrirá en el futuro. Algunos de los individuos suscritos a nuestro canal y más allá del mismo, elegirán, dentro de sus probabilidades, dejar esta realidad antes del año 2075. Lo que vemos linealmente como el momento final de la actualización real del cambio, por lo tanto, no vamos a incorporar la totalidad de la acción dentro de lo que vemos que es esta vida presente. Otros individuos están haciendo ahora porque eligieron manifestarse, para experimentar parte del comienzo de la actualización del cambio y su final. Este cambio es el cambio dentro de la conciencia a escala global. Por lo tanto, la incorporación de información en el presente será útil para la remanifestación, que es una fragmentación de nuestra esencia para crear una nueva esencia. Esto no es reencarnación como lo indiqué antes. También incorporamos la selectividad dentro de cada enfoque o vida individual. Elegimos grupos de probabilidades. Esto podemos verlo como una línea dentro de nuestra percepción. Podemos verlo como progresión, aunque no es exactamente progresión. Estos son conceptos muy difíciles, porque antes de manifestarnos físicamente en un cuerpo físico, elegimos una línea de probabilidades, que nuestro intento es una intención conectada con una vida o enfoque específico. Dentro del deseo de esa intención, elegimos un grupo de probabilidades para ser implementadas o elegidas a medida que avanzamos a través de esta vida o enfoque individual. Al dirigir nuestra atención en nuestro enfoque físico, hacemos caso omiso de todas las demás probabilidades para la puridad de la experiencia. Esto no quiere decir que todas las demás probabilidades no continúen existiendo y que no estén disponibles para nosotros. Esto es solo para explicar cómo dirigimos nuestra atención a un conjunto específico de probabilidades, las cuales nos permitimos extraer desde el enfoque individual. Dentro de la interacción de nuestras esencias con nosotros, ellas intentan estimular y motivarnos a ir más allá de las probabilidades que hemos elegido. Es una acción para incorporar ideas que puedan ampliar nuestra percepción. Esto es lo que se entiende por ampliar nuestra percepción, la posibilidad de ver, objetivamente, más de nuestras probabilidades que están disponibles para nosotros y no solo el conjunto de probabilidades que hemos seleccionado para el enfoque o vida individual. La expresión subjetiva, que es nuestro yo subjetivo, es consciente de las miríadas de probabilidades disponibles. Pero objetivamente, consideramos solo el grupo que hemos elegido. Esto no quiere decir, una vez más, que estemos encerrados en esta probabilidad, porque no lo estamos. No hay sistemas cerrados. Por lo tanto, incorporamos la capacidad de aprovechar más de nuestras probabilidades de lo que nos permitimos actualmente. Ahora, permítanme aclarar, brevemente, en cuanto a los videntes y su experimentación. En esta acción, no hubo equivocaciones. No hubo errores. No hubo manifestaciones que no funcionaran. Todas las manifestaciones con las que se experimentó fueron incorporadas físicamente para la experiencia y para el desarrollo del diseño de la dirección en la conciencia que ahora vemos. Por lo tanto, cada enfoque con el que se experimentó se involucró a propósito. No fueron accidentes. Fueron experimentos físicos elegidos por nosotros. También fueron preliminares a lo que estamos experimentando en el presente, es decir ahora. Recuerda,
el tiempo en realidad es simultáneo. Por lo tanto, estas manifestaciones están ocurriendo en el presente, simultáneamente a nuestro enfoque o vida que reconocemos en nuestro presente ahora. Hablando de intercambio de conciencia. Estas supuestas experimentaciones dentro del enfoque físico también se intercambian con nuestros enfoques actualmente reconocidos, ofreciéndonos información dentro de la conciencia de nuestra condición de criaturas, de nuestra conexión con la naturaleza, tal como la vemos, porque dentro de estos enfoques particulares que reconocemos actualmente, nos hemos divorciado de lo que vemos como naturaleza. Vemos esto como algo separado de nuestro yo individual, pero incorporamos la experiencia de la conexión a través de otros enfoques simultáneos que consideramos es nuestro pasado, pero que está ocurriendo ahora. Por lo tanto, no consideremos estas expresiones anteriores, en nuestros términos, como experimentos que no funcionaron, o que desechamos por una expresión mejor, porque existen en la actualidad y están afectando nuestra conciencia actual. No olvides suscribirte a este canal y estar preparado para el próximo video.